La prueba de amistad. El domingo fue un día de convivencia familiar a través de la reubicación de las conversas en la cena. No era algo complicado, era cuestión solamente de actualizarlas. En los estantes de arriba Pedro subió en un banquito, acomodaba las conservas que ya habían caducado y en los de abajo quedaban las que aún estaban vigentes. Había terminado por aceptar esta costumbre y ya no preguntaba por qué no tiraban a la basura las cosas que ya no servían. Mientras, escuchaban música en la radio y platicaban de todo un poco. De todo menos de lo ocurrido el día anterior. Era como si los tres quisieran enterrar esa conversación. Y al mismo tiempo parecían mucho más tranquilos de que, en efecto, hubiera sucedido. Los papás de Pedro incluso cantaron algunos boleros, y él estaba contento al darse cuenta de que saber la verdad no había cambiado un ápice lo que sentía por ellos. Quizá don Jorge y doña María Luisa en su interior no dejaban de pensar en lo que había pasado, pero esto no puedo saberlo. Sé que Pedro sí, que detrás de la tranquilidad dominical que aparentaba se sucedían de pronto ciertas imágenes en su mente. Él corriendo bajo el sol, en la playa. Él vendiendo pulseritas en un restaurante de mariscos. Él durmiendo en una hamaca arrullado por el sonido de las olas. Él lejos de todo lo que era querido. Sacudió su cabeza para quitárselas de encima. En la tarde, al terminar la tarea, se sentó al lado de la ventana y permaneció allí hasta que vio a Magdalena asomarse por la suya. Solo después de saludarla con la mano, sintió que su día estaba completo y que podía irse a dormir. Salió de su casa al día siguiente rumbo a la escuela, con la seguridad de que en algún momento iba a encontrarse a Alejandra. Y sí, en efecto, predecible muchacha. Ahí estaba, en la puerta de la escuela a la hora de la salida. Pedro caminó hacia ella y se saludaron en silencio con un movimiento de cabeza. Echaron a andar, pero Pedro no tomaría el autobús 103 de vuelta a casa. Perdón por haberme ido así la otra vez, dijo dócilmente. Me hice bolas y quería pensar. Está bien, respondió Alejandra. Está perfecto. Yo corría un poco en el parque. Me ayuda también a pensar. Ya después se me ocurrieron muchas preguntas. Sí, dímelas, yo te las contesto todas. Alejandra se levantó con una gran sonrisa. Ese muchacho, el chambelán, o sea, mi papá. A Pedro le costó trabajo mencionar esta palabra sin tener como referente la imagen de don Jorge. ¿Qué pasó con él? ¿Lo buscaste? ¿Le dijiste que existo? Ay, pues sí lo busqué cuando llegué, pero nada más de curiosa porque ya andaba con el Bobby. No creas que se acordó mucho de mí. Si lo de nosotros fue hace un chorro de años y duró a eso hasta bien poquito, como 3 meses. Y bueno, obvio que yo ya no estaba enamorada de él ni nada, pero sí me acordaba y le tuve que contar ahí todo lo de mis 15 años. Y eso para que hiciera memoria. La verdad me dio un poco de coraje. Él está estudiando a la universidad de mi hijo que también tenía novia y pues ya, como que sentí que no le importaba ni nada. Entonces ya no le conté. Dije, ¿qué me importa? Yo lo quería era verte a ti y por eso regresé de Acapulco. El interrogatorio fue exhaustivo. Respondiendo a las preguntas, Alejandra le contó a Pedro que había ido también a ver a sus papás, o sea, los abuelos biológicos de Pedro, que solo había podido hablar con su mamá porque su papá no quería verla y que después de haberle llorado por horas, su mamá finalmente le había dicho dónde podía encontrar a su hijo. Me hizo prometerle que no te buscaría. Los que son ahora tus papás son amigos de una tía mía y mi mamá me dijo que no quería que yo causara problemas. Y si lo prometiste, ¿por qué no lo cumpliste? Dijo Pedro, no en plan de reproche, sino tratando de comparar la actitud que tenía él mismo frente a las promesas. ¿Cómo crees que lo iba a cumplir? Alejandra se agachó un poco, tomó a Pedro de los hombros y lo miró a los ojos. Desde que naciste no ha pasado un día, uno solo, sin que haya pensado en ti. Ya sé que tienes una vida aparte y todo eso, y no vine a causar problemas, en serio. Pero tenía que conocerte y decirte lo que pasó y también, si es que tú quieres, ofrecerte lo que no te he dado en estos 10 años. ¿Cómo crees que lo iba a cumplir? Repitió en voz baja y siguió caminando. Mientras más veía a Alejandra, más confundido se sentía nuestro pobre amigo. Por una parte, le agradecía que lo hubiera buscado, por otra se lo reprochaba, porque nada más había venido a hacerlo bolas. Por una parte, esa chica parecía todo menos una mamá, pero también había algo cuando le miraba a los ojos. Algo imposible de definir. Ahí estaba, clarísimo. ¿Podía Alejandra quererlo si apenas lo conocía por el simple hecho de haberlo dado a luz? Y él a ella, solo por haber que a los 10 años de su nacimiento ella lo había hecho. Pues claro que eran preguntas que se quedarían por lo pronto sin respuesta. Pedro era un niño inteligente, pero no hay que perder la vista que solo tenía 10 años y le faltaba mucho, muchísimo por aprender. ¿Vas a pensarlo?
preguntó Alejandra cuando habían llegado a la esquina de la casa de Pedro. Él asintió y, siguiendo un impulso, le rodeó la cintura con los brazos. Esa tarde Pedro dibujó una historieta. Qué raro, de un niño que vivía en la playa. Era una playa café, porque se le había acabado el lápiz de color amarillo y su caja de colores no incluía uno arena. Dicen que hay muchos moscos. Fue lo único que yo mencioné al respecto. No era una opinión en realidad, era un hecho. O al menos esa era la fama que tenían algunas playas. Pedro, hijo, ¿te gusta tu amiguita? Escuchó la voz de su mamá. No había oído el timbre antes. Tal vez estaba muy concentrado en su playa café. Pedro se fajó la camisa y medio se peinó antes de abrir la puerta de su recámara. Magdalena y él se saludaron muy convencionalmente con sendos holas. Magdalena miró el dibujo de Pedro y supo de inmediato lo que era, aunque en realidad no parecía una playa. Estuve pensando en lo que me dijiste anoche, comenzó Magdalena. Espera, lo detuvo él. Eso parecía el inicio de una conversación importante, y sabía cuál era la mecánica que le gustaba seguir a Magdalena para ese tipo de acontecimientos. En la alacena había una lata de ostiones que había caducado 2 años antes, pero había también una lata de chícharos vigente aún. Pedro la abrió, le puso 2 cucharas y llenó un par de vasos con agua de horchata. El gesto de Magdalena reveló claramente que la calidad del bocadillo le parecía dudosa, pero aún así comió varias cucharadas de chícharos. Estuve pensando mucho y creo que eso es lo que deberías hacer. ¿Qué cosa? Pedro no se había dado cuenta de que Magdalena señalaba su dibujo. Irte a vivir a la playa con esta Alejandra. Pedro se quedó un momento en silencio. No esperaba en realidad que Magdalena le dijera eso. No se lo había preguntado, por cierto. ¿Tú crees? Oye, es la playa. Y con ella, que es una chava que ni parece mamá. Te apuesto que no va a estar detrás de ti para que te peines y te duermas a las 9 y te bañes antes de ir a la escuela. A lo mejor ni tienes que ir a la escuela. ¿Sabes si en las playas hay escuelas? No sé. Pedro no levantaba la vista de su dibujo. Comió algunos chícharos. Se preguntó por qué le estaba cayendo tan mal que Magdalena viniera a decirle todo eso y no encontraba la respuesta. Ya sabía que esa conversación significaba que muy pronto sería hora para mí de despedirme de Pedro. Esa conversación significaba que él tenía en Magdalena una amiga verdadera. Momento, no vayan a creer que lo verdadero de la amistad de Magdalena era directamente proporcional al juicio empleado por dar el consejo. El consejo era malísimo, era el peor que alguien podía darle a Pedro. Y ya les dije, no es que los amigos imaginarios seamos capaces de asomarnos hacia los futuros probables. Eso sería muy interesante, pero no es posible. Eso sí, podemos anticipar ciertas cosas sin el temor de equivocarnos demasiado. ¿Por qué? Porque conocemos bien la naturaleza humana, somos partes de ella, pues. Y lo más probable era que si Pedro tomaba esa decisión, dejara a sus papás e irse a vivir a Cancún con Alejandra, su vida, tal como la de ella, iba a volverse caótica. No porque en la playa no hubiera escuelas, esto era lo de menos. Alejandra, por muy su mamá biológica que fuera, era también una desconocida, que no tenía la edad, ni la paciencia, ni la experiencia de lidiar de pronto con la responsabilidad de un hijo. Perdón, yo me estaba clavando demasiado. En fin, lo que quiero decir es que las cosas no hubieran funcionado. Por eso es que el consejo era malísimo, y porque entonces era la prueba de amistad verdadera que hacía falta. Porque Magdalena lo que menos quería era que Pedro se fuera a vivir a la playa, o a cualquier sitio lejos de ella, aunque creía genuinamente que la propuesta de vida que le había hecho Alejandra era envidiable y fantástica. Pensaba que si se lo hubieran hecho a ella, le aceptaría sin meditarlo un segundo. Al decirle esto, Magdalena no lo hacía pensando en sí misma y en lo que ella deseaba, sino solamente en lo que quería que era mejor para él. Y esto convertía el insensato concepto en la prueba de que Magdalena era su amiga verdadera. La combinación de chícharos y horchata hizo estragos en el estómago de Magdalena y por eso no aceptó la invitación de los señores Mendizábal de quedarse a merendar. ¿Fue esto o la nada atractiva posibilidad de un inmenso plato de avena? Pedro le acompañó a la puerta y le agradeció mucho la visita. Ella lo tomó de la mano. ¿Me vas a escribir?, dijo con un dramatismo que de pronto me pareció ensayado. Sí, si quieres, y te llevo las cartas a tu casa, respondió sonriente. Ella lo miró extrañada sin soltarle la mano. ¿Por qué no voy a irme? Ash, ¿no te digo? Le chistó Magdalena, le soltó la mano y cruzó la calle hacia la puerta de su casa, riéndose según ella, en silencio. Oye, ¿tú qué opinas?, le preguntó finalmente cuando Magdalena ya había cerrado la puerta de su casa. Yo opino que está bien, que todo está muy bien. Esa noche me lo confirmaron en el Drive. Tenía que despedirme de Pedro. No era para mí una noticia feliz, desde luego. Me había encariñado y había aprendido muchas cosas con él, pero la despedida representaba su crecimiento,
Y todos los amigos imaginarios, desde que conocemos a los niños, sabemos que llegará el final, de modo que tenemos mucho tiempo para prepararnos. Normalmente estas cosas no suelen ser inmediatas, ni corren en realidad prisa alguna, al menos que el niño y el amigo imaginario tengan una pelea, pero eso es muy poco usual. En estos casos en los que el niño imaginario es sustituido por el amigo de carne y hueso, sucede más o menos como cuando uno tiene un puesto en una oficina y se va porque ha llegado su jubilación, o tiene la propuesta de un ejemplo mejor, pero ha quedado en muy buenos términos con sus ex jefes y sus compañeros de trabajo. Puede ir sacando sus cosas con calma, poco a poco. Incluso puede ofrecerse para darle cierto entrenamiento al individuo que a partir de entonces ocupará su puesto. No, claro que no me iba yo a encargar de preparar a Magdalena para ser una buena amiga. Ella había probado que lo era. Me seguía pareciendo un poco tosca, pero eso era parte de su personalidad, y a Pedro no parecía molestarle en lo absoluto. Yo podía quedarme durante un tiempo a ver, intervenir cada vez menos, dejar que la vida de Pedro tomara de nuevo su causa natural. Él ya había decidido que no se iría a vivir a la playa con Alejandra. Tomar la decisión no le costó mucho trabajo. Por un lado, se sintió muy tranquilo cuando lo hizo, pero también le entró una especie de angustia. Ay, este niño, ¿cómo se lo iba a decir a ella? No quería lastimarla. Desde luego que con apenas unos días de conocerse no la quería como su propia madre, pero le caía bien y le tenía cariño. Y claro, para pedir consejo, como sucedía desde hace algún tiempo, Pedro cruzó la calle hacia la casa de Magdalena. Yo estaba ahí también, callado, observando, contento de comprobar que Magdalena era lista y ocurrente, y que estaba dispuesta a usar esos dos atributos cuando Pedro necesitara de ella. Alejandra era una de las personas que engrosaban drásticamente la multidimensional estadística del helado. Me pregunté si a ella en verdad le gustarían tanto. El helado estaba bien con Pedro, que en su vida entera no había comido tanto helado como desde que conoció a Alejandra. Aceptó, por supuesto, esta invitación y fueron a la heladería. Se sentaron allí a comérselo, pues entre semana no había tanta gente y se podía platicar. ¿Pensaste en lo que te dije?, le preguntó Alejandra. No, contestó él. He estado jugando mucho y tuve un examen. Después miró a su lado un poco de asco y lo separado de sí. ¿Qué? No me gustó, quiero otro. Pero no es igual al de la otra. Sí, pero este sabe a jabón. Mira, pruébalo. Alejandra lo probó y le supo helado. ¿Qué era lo que seguramente sabía? No sabía nada. Sí, sabe a jabón. Alejandra revisó sus bolsillos. Dudó un poco, pero al final se levantó y le compró otro 3 Marías a Pedro. Él se la empezó a comer normalmente, pero cuando no llevaba la mitad lo empujó hacia el centro de la mesa. Este también sabe a jabón. No, pero ya no quiero, era mucho. Mientras Alejandra acababa con su helado, Pedro se levantó de la mesa y empezó a dar vueltas por la heladería. Movió algunas sillas, incomodó a otros comedores de helados y finalmente se puso a golpear el bote de la basura como si fuera un tambor, hasta que uno de los empleados de la heladería se acercó a Alejandra para pedirle que controlara a su demonio. Ella no encontró qué decir y mejor le gritó a Pedro: ¿qué tal si nos vamos? Bueno, sí, vamos primero a la tienda, ¿sí? ¿Sí? Alejandro lo miró con sorpresa. Yo también, y sobre todo con orgullo, por él y por autor intelectual de todo aquel teatrito. La interpretación del niño insolente y rebelde que Pedro hizo en la tienda fue de verdad magistral. Se escondió detrás de los estantes de ropa, se asomó debajo de los vestidos de los maniquíes para ver los interiores y espió los recovecos misteriosos de los muebles donde están las cajas registradoras, entre otras necesidades. Pero lo mejor de todo fue llegar a la juguetería. Pedro miró los estantes. Tenía que escoger algo que no cupiera la bolsa de Alejandra ni debajo de su suéter. Había muchas opciones, pero su elección, además, tenía que ser cara. No le costó mucho trabajo dar con lo que necesitaba. Era, ni más ni menos, un halcón milenario. Sí, el mismo que llevaba Han Solo y a Luke Skywalker de un lado a otro en Star Wars. Que en ese entonces iba en el episodio 5, que fue, en el orden de aparición de las películas, la segunda. Pedro tomó la caja del juguete y corrió con Alejandra, que estaba sentada en la tarima al lado de un maniquí. Después de asomarse bajo el vestido de le mostró a Alejandra el juguete. ¿Me lo compras? ¿Qué es? Es el halcón milenario, la nave de Han Solo, contestó Pedro, en el tono quien piensa solo en un badulaque. Badulaque, interesante palabra que usan los papás de Pedro para referirse a alguien soso, ñoño o incluso medio bruto. No sabe qué es el halcón milenario. Ah, ya. Dijo Alejandra que no era fan,
pero sí sabía de lo que estaban hablando. Cuando vio el precio del alcohol milenario puso cara de que para costar lo que costaba debía traer adentro a Harrison Ford, o al menos volar de verdad, lo cual no sucedía con casi ningún juguete a principios de los 80. Lo de volar, digo, porque eso de traer a Harrison Ford tampoco sucede con ningún juguete de hoy en día. No, Pedro, ¿cómo crees? Está bien. Iba a decir Caro, pero interrumpió el grito de Pedro, que prolongó una serie de berrinchudas súplicas. Lloró a lágrimas de verdad. En ese momento confirmé, por si me quedaba alguna duda, que Pedro iba a estar bien sin mí, ya no me necesitaba. Alejandra lo miró con preocupación. Su paciencia se había desinflado a pasos agigantados. Ya, Pedro, vámonos. Alejandra lo tomó del brazo con firmeza. Pedro dejó el juguete, pero el berrinche se lo llevó consigo. No sabía si había sido suficiente y quería estar seguro. ¿Qué te pasó? ¿Antes no estabas así?, le dijo Alejandra allí en la calle. A Pedro le costó trabajo hablar por el estertores posberrinche, o sea, esos hipos que dan después de llorar mucho. Es que antes no sabía que eras mi mamá y las mamás le compran a sus hijos. Y de nuevo el llanto, el moquerío que se limpiaba con el entrevaso y el gesto horrorizado de Alejandra. Cuando llegaron a casa de Pedro, él había dejado de llorar, pero aún hipaba de vez en cuando. Alejandra se sentó a la banqueta y Pedro junto a ella. Yo no pensé en nada de lo que me dijiste, empezó Pedro, pero prometo que... No, está bien, está muy bien, no te preocupes. Le interrumpió Alejandra moviendo la cabeza de un lado a otro. Se quedaron un rato en silencio, ella seguramente haciendo una evaluación de su propia resistencia y él mirando hacia la ventana de enfrente, a ver si de casualidad Magdalena se sumaba para atestiguar cómo sí le había hecho caso. ¿Y qué hay que llevar para vivir en la playa?, preguntó Pedro un rato después. Pues no, nada. Era ella ahora la que prefería no tocar el punto. Suspiró varias veces, miró a Pedro otras tantas. Después de pensar mucho encontró la manera de expresar lo que sentía, que aplicaba más como para un próximo exnovio, pero en fin. Te digo una cosa, híjole, la verdad es que me gustas mucho más como amigo. ¿En serio? Pedro la miró sin la sonrisa que hubiera querido poner, fingiendo todavía uno que otro hipo para despistar. Le preguntó que cuándo se iba y si Bobby iba a irse con ella. No sabe, dice que todavía no se anima a pedirle permiso a su mamá, ¿tú crees? Los dos se rieron un poco. Pero igual, sin él o con él yo me voy pasado mañana. Ya tengo mi boleto de camión. Tardará como 3 días para llegar hasta allá, ¿tú crees? Pedro recargó su cabeza en el hombro de Alejandra y así se quedaron un rato sin hablar. Antes del anochecer se despidieron tras la promesa de escribirse y verse como amigos. La próxima vez que ella viniera a la ciudad, ¿por qué no? El día él se diera una vuelta con Cancún. Alejandra caminó despacio antes de doblar en la esquina. Miró hacia atrás y se despidió de Pedro con la mano. Entonces él se levantó, cruzó la acera y tocó el timbre de la casa de Magdalena. Un momento después ella le abrió. No necesitó él explicarle nada. Sus ojos rojos e hinchados, su sonrisa y sobre todo su dedo pulgar hacia arriba lo decían todo. Magdalena levantó también el pulgar y los dos se echaron a reír. Esa noche fue la despedida que ya Pedro y yo sabíamos que tenía que ocurrir. Estábamos sentados en la cama mucho tiempo, sonriendo. Nos dijimos todo sin palabras. Sí, quizá hubo algo de tristeza muy en el fondo. Ambos sabíamos que era inminente, que no nos veríamos más y que quizá por un tiempo nos extrañaríamos. Pero también sabíamos que nuestra despedida se debía a razones importantísimas. Porque no hay muchas cosas tan importantes en este mundo como tener un amigo verdadero. Y qué mejor si es de carne y hueso.